Bendiciones, público en general, creyentes, no creyentes y público en general, hermanos y todos los que están viendo este vídeo a través de Facebook, redes sociales, WhatsApp, YouTube. Os saluda vuestro hermano hondureño David Santiago, de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Abadía número 21 de la localidad de Foyos, Valencia, en España, declarando una palabra de poder, una palabra de sabiduría, una palabra de conciencia para todos. En anteriores vídeos estamos hablando de, por ejemplo, el dominio de nuestra mente, de nuestros sentimientos, aparte de lo que es fe, aparte de tener la fe como un niño, y varios temas es así. Hoy vamos a centrarnos en un tema que es cuando Jesús llama, digamos, nos vamos a centrar en una parábola en sí, que es la de los 4 pescadores. Como dice su palabra, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Jesús, en Marcos, y este versículo es en Marcos, en Evangelio de según San Marcos, capítulo 1, versículos del San Marcos, capítulo 1, versículos del 16 al 20, dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vi a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Como vimos en el pasaje anterior, el Señor comenzó su ministerio público anunciando la llegada del reino de Dios y exigiendo el arrepentimiento y la fe como los requisitos para entrar en él. A continuación, se nos presenta el llamamiento que hizo a 4 pescadores y su respuesta. De algún modo, este nuevo pasaje sirve como un ejemplo de lo que significa aceptar el reino de Dios y convertirse en un seguidor de Jesús. Pero el relato es importante también por otra razón. Como ya sabemos, Marcos escribía bajo la influencia de Pedro y tenía interés en dejar constancia de que éste se convirtió en un seguidor de Jesús en el mismo comienzo de su ministerio público. Con esto quiero enfatizar que Pedro siempre estuvo al lado del Señor a lo largo de todo su ministerio. Y esto es muy importante por las siguientes razones. Primero, este Evangelio de San Marcos constituye un documento histórico que nos llega por medio de un hombre que estuvo todo el tiempo con Jesús y que por lo tanto fue testigo privilegiado de los hechos que narra. Y además, tiene un interés especial para nosotros porque selecciona aquellos incidentes que marcaron a Pedro en su formación personal como discípulo de Jesús y que por supuesto también nos pueden ayudar a nosotros. 4 hombres, 4 nombres: Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Estos 4 hombres tenían varias cosas en común. Ambos, esos 4, vivían en Capernaum o Cafarnaum, en otras Biblias que también dicen. Y todos ellos eran pescadores que trabajaban en el mar de Galilea. La pesca era una industria importante en Galilea en el primer siglo. La impresión que tenemos aquí es que estos 4 discípulos probablemente pertenecían a lo que podríamos llamar la clase media de Galilea. Los 4, Simón, Andrés, Jacobo y Juan, habían sido discípulos de Juan el Bautista. Y eso lo dice en Juan capítulo 1, versículos 35 al 42. Juan. Y lo vamos a leer para que quede constancia de él. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro,
Era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Estalló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Así es. Pero lo más importante de estos cuatro es que todos ellos conocían a Jesús. Sin embargo, de estas cuatro personas, cada uno de ellos tenía su propia personalidad. Pedro era impetuoso, y eso lo podemos ver en varios versículos, en Mateo 14, 28, 33, en Marcos capítulo 8, versículo 32, en Marcos capítulo 14, versículos 29 al 31, y en Juan 18, 10. Llegó a ser el líder de los 12 y se menciona en primer lugar en todas las listas de los apóstoles. Eso lo dice en Mateo capítulo 10, versículos 2 y 4, en Marcos 3, 16, 19, Lucas 6, 14 y 16, y en Hechos 1, 13. Tanto él como su hermano Andrés eran de Betsaida. Eso lo dice en Juan capítulo 1, versículo 44. Aunque en el momento de su llamado radicaban en Capernaum o Cafarnaún. Eso dice en Marcos capítulo 1, versículo 21 y 29. Andrés, otro discípulo. Su nombre era netamente griego. Fue el primero en conocer a Cristo. Eso dice en Juan capítulo 1, versículo 40. Y el que lo presentó a su hermano Pedro. Siempre aparece trayendo personas a Jesús. Eso dice en Juan capítulo 1, versículo 40 al 42, Juan capítulo 6, versículo 8 y 9, y en Juan capítulo 12, versículo 22. Otro de los discípulos que estamos hablando, los pescadores, es Jacobo. Tanto él como su hermano Juan tenían un carácter fuerte, lo que les hizo merecedores del sobrenombre de hijos del trueno. Eso lo dice en Marcos capítulo 3, versículo 17. También eran ambiciosos y le pidieron a Jesús ocupar los primeros puestos en su reino. Eso lo dice en Marcos capítulo 10, versículos 35 al 37. Y fue el primero de los 12 en llevar la corona de mártir. Eso lo dice en Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y está también el caso de Juan, hermano de Jacobo, que era conocido también como el discípulo amado de Jesús. Eso dice en Juan capítulo 13, versículo 23 y en Juan capítulo 19, versículo 26. Quizá lo más significativo es que eran personas normales y corrientes. Cuando Jesús los elogió para ser sus discípulos y más tarde sus apóstoles, podemos decir que nadie confió tanto en personas tan normales y corrientes como Jesús. Dice en 1 Corintios capítulo 1 versículos 26 y 27, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así es. Eran amigos, discípulos y apóstoles. Dice en Juan capítulo 1, versículo 35 y al 42, que hemos leído: sin embargo, debemos recordar que este no fue el primer contacto que Cristo tuvo con estos hombres. Meses antes habían acudido al llamado de Juan el Bautista. Fueron bautizados por él y al parecer llegaron a ser sus discípulos. Luego Juan los presentó a Cristo y así se dio el primer contacto entre el Señor y estos dos hermanos. Marcos no menciona nada de esto, pero está descrito en Juan capítulo 1, versículo 35 al 42 que acabamos de leer. Posteriormente, acompañaron a Cristo en algunos de sus viajes, incluyendo las bodas de Caná, donde presenciaron la conversión del agua en vino. Eso dice en Juan capítulo 2, versículo 11. Incluso probablemente participaron en el misterio inicial del Señor. Eso dice en Juan capítulo 3, versículo 22 y en Juan capítulo 4, versículos 1 y 2. De modo que este no era el primer encuentro con Jesús, sino que lo que tenemos aquí es el relato de su llamamiento oficial a un discipulado continuo. En términos generales, se puede decir que antes de este momento habían sido amigos de Jesús, mientras que en esta ocasión adquirieron el compromiso de un discipulado por el que seguirían a Jesús permanentemente. Más tarde, y eso dice en Marcos capítulo 3 versículos 13 al 19, el Señor los constituyó apóstoles, o sea, sus enviados. Lo bueno de estos cuatro discípulos, que son Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, es que aparte de ser discípulos, amigos y apóstoles, luego, eran todos pescadores.
Jesús no buscó a sus discípulos en las escuelas ni en el templo, no, sino en sus lugares de trabajo. No fue a buscar personas enclaustradas, separadas del mundo, sino a hombres que estuvieran inmersos en las responsabilidades de la vida cotidiana. Quería gente que supiera ganar su pan con el sudor de su frente. Dios nunca llama a personas ociosas. Aquí vemos a Cristo llamar a 4 pescadores que habían pasado toda la noche pescando. Esto lo dice en Lucas capítulo 5, versículo 5. Y que ahora estaban limpiando las redes. Eso dice en Marcos capítulo 1, versículos 16 y 19. Y así había sucedido con muchos profetas. Y en la Biblia están plasmados varios de ellos. Vamos a poner algunos ejemplos. En Amós capítulo 7, versículos 14 y 15 dice: Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos silvestres, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Eso también pasa con Moisés, y eso dice en Éxodo capítulo 3 versículos 1 y 2. Moisés guardaba un rebaño cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente. También pasó con Gedeón. Eso también lo tenemos en el capítulo de Jueces, en el capítulo 6 versículos 11 y 12. Gedeón trillaba cuando el ángel le comunicó un mensaje del cielo. También le pasó a Eliseo. Y eso lo tenemos en Primera de Reyes capítulo 19 versículos 19 al 20. Eliseo estaba arando cuando Elías lo llamó para que fuese profeta en su lugar. También pasó con Jesús, que fue carpintero hasta que comenzó su ministerio público. Algunas consideraciones que tenemos de saber de estas personas y de muchas más es que los mejores predicadores están hechos de laicos, que están dispuestos a dejar sus negocios para servir a Cristo. La mejor preparación para tareas futuras es realizar con fidelidad el trabajo actual. Pero, ¿estamos ocupando bien nuestro tiempo? ¿Somos personas trabajadoras? Dice su palabra en el versículo que hemos leído, dice: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Lo primero que notamos en este llamamiento es la inmensa misericordia de Dios. Aunque Él no necesita que el hombre le ayude, sin embargo, en su misericordia estableció colaboradores. Vemos también que el Señor ejerce su soberanía. El hecho de que fuera Él quien tomara la iniciativa y la autoridad con que lo hizo, sitúan a Jesús en el mismo lugar que Dios ocupaba en los relatos de llamamiento del Antiguo Testamento. En dichos relatos era Dios quien llamaba directamente a los profetas y reyes del pueblo para encomendarles una misión, y Jesús actúa de la misma manera con sus discípulos. En el reino de Dios, la iniciativa para cualquier servicio surge siempre de Dios. Nosotros podemos desear algún ministerio en concreto, pero aún así será necesario esperar a que Dios, sea el que nos llame a Él. Notamos también que Jesús pide a sus discípulos una adhesión incondicional a su persona. Y aquí hay un hecho completamente nuevo que llama nuestra atención, porque nunca los profetas de la antigüedad habían pedido al pueblo que los siguieran a ellos, sino a Dios. Pero Jesús no es solo un profeta, es mucho más que esos, es el mismo Rey del cielo. Por otro lado, el hecho de que Jesús llamara a estos discípulos no quiere decir que ellos no tuvieran libertad para elegir su respuesta. Pensemos, por ejemplo, en la reacción del joven rico cuando Jesús le dijo: «Ven, sígueme». Y como él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Eso dice en Marcos capítulo 10, versículos 21 y 22. Otro detalle en el que debemos pararnos a meditar es en la duración de este llamamiento. Estos discípulos de Jesús estaban llamados a serlo perpetuamente. Era un llamamiento para toda la vida. Esta era una de las diferencias importantes con los rabinos de las escuelas judías de su tiempo. Llegaba el día en que sus discípulos eran ordenados y se independizaban del maestro. Otra parte que tenemos que tener en cuenta de ese versículo es: y le siguieron. Ellos pudieron haber dicho: ¿no es este el hijo de José el carpintero de la cercana Nazaret? ¿Acaso no es él también un carpintero? ¿Por qué hemos de seguirle? El hecho es de que no dijeran nada semejante, sino que de inmediato lo dejaron todo para unirse a Jesús. No solo habla bien de ellos, sino que especialmente exhibe el carácter magnético y majestuoso de su maestro. Es evidente que tuvieron que ver algo único y singular en Jesús.
porque de lo contrario, seguirle habría sido una temeridad y no un acto de fe. Aquí tenemos una evidencia más de la tremenda autoridad de Cristo y del poder de sus palabras. Su palabra impacta en el corazón de las personas y les lleva a dejarlo todo para seguirle dedicando sus vidas totalmente a su servicio. Sin duda, en su decisión tuvo mucho que ver el trabajo de la predicación de Juan el Bautista al preparar el corazón de estos hombres para recibir con gozo al Mesías. ¿Sabían que lo que Juan había dicho sobre Jesús era cierto? Esto los alentó a seguirlo, a tal grado que dejaron sus ocupaciones y familiares para hacerlo. Nuestra meta como predicadores debe ser la misma: presentar de tal manera a Jesús que las personas se sientan inclinados a entregarle sus vidas a Él. Confiaron que Jesús tenía algo mucho mejor para ellos. Ellos dejaron al instante sus redes y le siguieron, alentados por la promesa de su Señor de prepararlos para una tarea muy superior a la honrosa ocupación que ahora tenían. En lugar de pescar peces para servir a la mesa, reclutarían a los hombres para el reino de Dios. La decisión de estos hombres es recogida por el evangelista como un modelo de actitud correcta que cualquier hombre debe tener ante el llamamiento de Dios. Otra de las partes de este versículo es que dejando sus redes y a su padre. Aquí vemos cómo la llegada del reino de Dios transforma la existencia humana, estableciendo nuevas prioridades en la vida de cada persona que lo acepta por fe. Al mismo tiempo, el Señor nos quiere dejar claro que el discipulado cristiano lleva consigo un importante elemento de renuncia. Se mencionan las cosas que ellos dejaron: redes, barcas, instrumentos de trabajo, empleados. Son signos de su estatus laboral y control sobre otras personas. Todo lo que parece esencial para el éxito humano. Pero estaban dejando una situación acomodada. Cuando Pedro dice a Jesús: lo hemos dejado todo, eso lo dice en Marcos capítulo 10, versículo 28. Realmente nos consta que era mucho lo que habían dejado para seguirle. También se menciona la familia, dejando a su padre Zebedeo. Dios nos quiere enseñar un principio importante. Aunque su salvación es gratuita, el discipulado y el servicio al Señor es costoso. El llamamiento implica vivir para otro. Era una invitación a dejar un trabajo conocido por otro desconocido, un proyecto personal centrado en sus propias necesidades y la de los suyos, por otro en el que tendrían que hacerse responsables de la vida de los demás hombres. No es posible seguir al Señor si van a abandonar nuestros propios planes y deseos. Notemos, por último, que los discípulos respondieron inmediatamente dejándolo todo. Ojalá nuestra obediencia sea tan pronta como la de ellos. El llamamiento de Jesús viene todavía a aquellos que están en sus trabajos diarios. Les reclama su lealtad para cumplir la misión de Dios en el mundo. Algunas veces el llamamiento requiere que dejemos nuestro trabajo secular y que sigamos al Señor Jesús. Para la mayoría, Él nos llama para encontrarlo en medio de nuestro trabajo y seguirlo allí. Pero este llamado requiere formación y entrenamiento. A partir de ese momento, su formación consistiría en caminar detrás de una persona, que es Jesús, que fueron llamados a estar permanentemente con Él, compartiendo su vida y visión. Por esa razón, en bastantes ocasiones, Jesús se retira de la multitud para estar a solas con ellos. La formación se llevaba a cabo en aquellos lugares que conformaban su vida cotidiana: la casa, la sinagoga, el trabajo, el camino, junto al mar, en la barca, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, no se trataba de una formación donde el énfasis estaba únicamente en lo académico, sino que quería inculcar en ellos un estilo de vida. La misión de Jesús era, en primer lugar, Jesús les dijo: haré que seáis pescadores de hombres. Lo que el Señor pretendía era conservar su personalidad y oficio, pero santificados con metas más altas y gloriosas. Pensemos en Pedro como el gran evangelista en el día de Pentecostés, cuando 3.000 personas se convirtieron después de una predicación suya. La formación que habían adquirido en su trabajo, una vez santificada, sería también utilizada por el Señor para esta labor. En conclusión, amados hermanos, quiero decir unas palabras, y es que aunque tengamos que dejar muchas cosas para servir a Dios, Él se encarga de recompensarnos.
Porque dice su palabra: en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. De todos modos, servir a Dios constituye un enorme privilegio. Marcos da importancia al discipulado a lo largo de todo su evangelio, y en este breve relato insinúa sus rasgos básicos. La iniciativa siempre proviene de Jesús, por lo que es una gracia de Dios. Jesús llama básicamente a compartir la vida con Él, lo que implica aprender con Él e identificarse con su misión de pescar hombre. Con esta conclusión quiero decir, amados hermanos, creyentes, no creyentes, que nos dejemos formar por Él y seamos pescadores de hombres. ¿Esa palabra qué quiere significar? Que seamos formados y para llevar la palabra a esas almas perdidas que se encuentran fuera de la iglesia, que no conocen de Cristo, pero tú vas a ser el arma preparada para llevar esa palabra a esas personas. Y esas almas serás tú el pescador que las coja y vengan a Cristo en el nombre de Jesús. Os saluda vuestro hermano hondureño David Santiago de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición. Un gran abrazo y un gran fortísimo saludo para mi pastor, el apóstol Leandro González, allí en Brasil, que ya está terminando esa gira por Brasil. Y declaramos una palabra de poder, una palabra de aliento de vida y una nube de ángeles protegiendo esa estancia en Brasil que le queda y ese viaje de vuelta a España. También para mi pastora, la profeta Yolanda González, ahí en Nicaragua, que sé que está mamá. La declaramos que una nube de ángeles la protegen y la declaramos en victoria en el nombre de Jesús. Un ministerio formado por un hombre y una mujer de Dios, con nuevas palabras, nuevos conocimientos y nuevas sabidurías que van hacia vuestras vidas. Un ministerio que se encuentra en la calle Periodista Badía, número 21 de la localidad de Follos, Valencia, en España, declarando una España tierra bendita, una España tierra de Dios. Muchísimas bendiciones y que el amor, la gracia y el poder de Dios esté con vosotros todos los días de vuestras vidas. No olvidéis vuestros comentarios, vuestros me gustas. Y no olvidéis de hablar conmigo si queréis que hable de algún tema más profundamente y yo lo haré. En el nombre de Jesús hay victoria siempre y para siempre. Bendiciones.